Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 113 de tu cronomeditación, es el Yux M9. Vamos a escuchar a Guilla que nos diga el mandato. M9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de explorar realizando la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono solar de la intención. Me guía el poder del agua universal. El agua universal, eso significa que nos guía P9. Recordá que para poder saber cuál es la fuerza que te está guiando, el poder que te está guiando, siempre tenés que ir a ver el oráculo. Ahí está, ahí tenemos el oráculo y ahí tenemos el guía, y quien nos guía hoy es P9. ¿Por qué nos guía hoy? Bueno, nos guía a todos. Acordate que somos un todo y somos individuos. Como individuos, cada individuo está siendo desarrollada su propia energía interna por el yux destino. Ese es el yux del nacimiento o de la creación de tal cosa, ya que absolutamente todo es energía. Sean cosas vivas, sean cosas muertas. Ayer te expliqué la diferencia. Así que bueno, el día de hoy yo soy digital me está diciendo que el rayo de energía que se está produciendo en el cuerpo raíz es digital. Y el rayo digital de color azul, como nos dice rojo con rayos azul, el rayo azul, si tuviésemos que definirlo, es como el rayo de la celebración. Es el rayo del evento sagrado, es el rayo que prepara el momento y el escenario y la situación exacta de la celebración. Por eso se le llama rayo digital, porque tiene la capacidad digital de poder configurar todo eso que te acabo de decir. El escenario sagrado, ¿cuál es? Es esto, lo que estoy viviendo. Mi escenario sagrado dentro de un holograma cósmico que estoy almacenando sus datos dentro mío. De todo ese holograma cósmico, el escenario sagrado siempre va a ser mi entorno físico. Siempre es lo que yo tengo alrededor mío. Por eso es tan importante no solamente que vos aprendas a amar tu cuerpo, sino que también aprendas a amar el entorno físico que tenés alrededor. Y si por X cosa el entorno físico no te es apto para poder amarte, ni siquiera es un entorno en el cual vos sientas intención de amar a algo que hay alrededor, entonces salí de ese entorno. Tenés la posibilidad de poder movilizarte y el mundo es muy grande. Así que es cuestión de que encuentres tu lugar, eh, en donde siempre, el 100% del día, tu entorno físico pueda amortiguar con vos produciendo amor. Ahora, continuemos. Con la existencia del tiempo, pulso con el fin de explorar vigilando la vigilia. Realizando la vigilia. Bueno, ay, mis lentes, si no veo bien. Bueno, pulso con el fin de explorar. Bueno, es simple, el tono 9 es un tono del tiempo, por eso con la existencia del tiempo. ¿Y qué es lo que voy a pulsar? Bueno, te lo está diciendo, con la existencia del tiempo, la existencia. ¿Y qué es la existencia? La existencia es la sensación energética de tener en proximidad cosas que son animadas en relación con mi amortiguación de energía. Entonces, en el pulsar, cuando vos pulsás, lo que estás pulsando es absolutamente todo. Podés pulsar una idea, podés pulsar a una persona, podés pulsar una energía. Pero en este caso, como es de la existencia del tiempo, lo que estamos pulsando es la existencia. Para entender la existencia tenemos que entender que el tiempo se convierte en energía. Y al convertirse en energía se crea la existencia. Por lo tanto,
yo pulso significa desde mi punto geo, que es mi punto de gravedad dentro de mi cuerpo, desde donde estoy observando el mundo, desde ese punto que supuestamente lo tenés como detrás de los ojos, un poquito por arriba del hipotálamo, dentro del cerebro, dentro de tu configuración del cerebro, bueno, ahí hay un punto específico que se llama el punto geo, ahí es donde vos te encontrás. Y desde ahí estás desarrollando una ubicación de tu chispa inteligentemente en cada instante presente para poder tener la sensación física de ser un cuerpo, pero también de ser un entorno físico. Y ahí es donde entra el pulso. Cuando yo como chispa estoy sintiendo mi dedo es porque pulsé mi energía hasta ese lugar y de ahí puedo sentir desde este lugar. Porque yo siempre voy a estar desde el punto geo sintiendo mi cuerpo físico. Además estoy sintiendo todo el entorno. Entonces el pulsar se realiza desde tu punto geo hacia toda tu relación omniabarcante de espacio físico y de cuerpo físico. ¿Ok? Realizando la vigilia. Bueno, al pulsar, como es una acción del tiempo, y sobre todo del tono 9, es realizando determinada cosa para poder lograr determinada acción. Esa determinada cosa siempre va a ser la esencia del sello. En este caso, como la letra es M, la esencia de la letra M es la vigilia. Y con la existencia del tiempo, pulso con el fin de explorar. Acordate que el fin es del sello. Hay que lograr ese fin para poder lograr sellar el día de hoy. Entonces, más adelante nos dice, sello la salida del espacio con el tono solar de la intención. Entonces, para poder lograr que el tono solar de la intención logre poder sellar la salida del espacio, acordate que primero estamos en un sello rojo, estamos comenzando una célula de 4 yux de la columna número 6 de esta cronomeditación del telar de la existencia. En esta columna número 6, cuando llegamos a la letra M, ahí, como podés ver, en 4 yux se va a completar la salida de datos. Y con la letra M se inicia esa salida de datos. ¿Y cómo se inicia? Sello la salida del espacio. Esa es la manera en que se inicia la salida de los datos. Primero se sella la salida del espacio. Lo primero que sale de uno mismo es el espacio. Y en este caso con M9 yo pulso con el fin de explorar. ¿De explorar qué? El espacio. Por lo tanto, para poder explorar el espacio voy a necesitar como esencia la vigilia. Y en este caso, realizando la vigilia. Y así, cada configuración de letra y tono, de letra y número, te va a dar un mandato que te indica perfectamente cuál es el desarrollo energético que va a suceder el día de hoy, si estamos hablando del yux de cada día, en relación con los yux de cada una de las formas. Si esa amortiguación se sostiene en frecuencia 1320 y no es alterada por ningún otro tipo de frecuencia de tiempo, sobre todo los artificiales que hemos creado los humanos, no se producen choques, no se producen malas vibraciones. El orden sincrónico de la frecuencia 1320 hace que todo esto funcione en un perfecto equilibrio y armonía. Cuando me refiero a todo esto, me refiero a la creación que tenés creada desde vos mismo hacia afuera tuyo, como si ese afuera existiese afuera tuyo, el mundo. Entonces, a esta altura del yux número 113 es necesario que ya vayas asimilando que vos sos creador, que tu mente es la creadora y tu cuerpo es la fuente de energía de esa creación. Y es necesario que ya hayas comprendido perfectamente qué es Dios, que es la conciencia colectiva que desde adentro tuyo se convierte en todas las cosas individuales que hay fuera tuyo. Es el todo, incluso vos mismo.
En tal sentido podrías decir que tu inteligencia es la inteligencia de Dios y yo te diría que sí, pero es un poco más amplia. La inteligencia de Dios no solamente comprende tu propia inteligencia que se utiliza para el desarrollo de tu propia animación, de tu palabra, de tu pensamiento, de todo lo que vos sos, sino que además la inteligencia de Dios, esa inteligencia colectiva de la creación, se utiliza también para poder ejecutar todas las animaciones de todas las formas que tenés alrededor tuyo, igualando esas animaciones con exactitud a lo que el holograma cósmico nos está entregando en cada instante presente. Y el holograma cósmico no es más que una secuencia de datos que en cada instante va cobrando una determinada animación según el instante anterior, en función de cómo cada una de las formas se encuentran creadas dentro de ese mandala cósmico. O sea, cuáles son sus composiciones atómicas, qué tipo de masa están desarrollando y cómo esas masas en el universo físico, estas se relacionan entre sí. De todo eso sale una animación de la vida y sobre esa animación vos te estás desarrollando y de la misma manera todo lo que tenés enarbolado dentro de tu entorno físico, todo lo que se encuentra, todas las formas que tenés alrededor. Así que bueno, hablándote sobre todas estas cosas, bueno, es porque hoy es el día del espacio, entonces hoy es un día importante para que logres poder entender de una vez por todas que el espacio no es precisamente el cielo que tenemos allá arriba, lleno de estrellas, sino que el espacio está alrededor tuyo, el espacio es tu entorno, your environment, ¿ok? Es lo que hay alrededor tuyo. Ese es tu espacio. Hay muchos otros espacios, pero el más importante y sagrado para tu existencia es el espacio que tenés alrededor tuyo. Y te vuelvo a decir, si por X cosa no te sentís cómodo en tu espacio, cambia de espacio. Porque es más fácil cambiar de espacio que cambiar de gente. Y es mucho más fácil cambiar de espacio que hacer que cambien las personas, hacer que cambien las cosas, hacer que modifiquen sus estructuras de pensamiento o sus comportamientos de animación cinética alrededor tuyo. Es mucho más fácil que vos te muevas despacio y que logres encontrar tu lugar. Entonces, la clave del espacio es que está plagada de cosas. Y esa es la exploración. Cuando decís voy a explorar y es el día del espacio, es el día del poder del espacio, lo que vas a explorar es el espacio. Y para eso vas a aplicar la vigilia, estar bien vigilante explorando todo lo que hay alrededor. Y lo que vas a explorar básicamente es la existencia que hay dentro de ese espacio. Si no, sería un espacio vacío. Y si fuese un espacio vacío, ni lo sentirías, no sabrías que estás en un espacio. Para tener conciencia de que tenés un espacio, mínimamente necesitas tener algo fuera tuyo, con lo cual estás ejecutando una amortiguación de energía y así te das cuenta de que hay algo ahí. Y a partir de que ese algo se encuentra ahí, podés entender que ahí es el espacio. ¿Está? Entonces, el espacio es una ilusión física que vos estás obteniendo a partir de sensaciones desarrolladas dentro tuyo como si sucediesen a X distancia de tu persona. Entonces, entre vos y esas cosas, la distancia que hay entre todo eso te da la dimensión del espacio. Te desarrolla la dimensión del espacio. Bueno, ¿qué otra cosita más podemos hablar del día de hoy? Me guía el poder del agua universal, ya te lo conté, con el tono solar de la intención, bueno, eso ya lo sabes. Es la intención necesaria para lograr la realización del día. Y de esa manera mañana vamos a entrar en el tono de la manifestación. ¿Ok? Mañana se manifiesta la vida, es un día muy importante en la onda. El día 10 es el día en que ¡pam! Se manifiesta. El propósito del día 1, porque lo que se vaya a manifestar mañana en la vida es en relación de lo que hoy estás realizando. Y si cada día de la onda lo estás haciendo con memoria del propósito que obtuviste en el día 1,
el desafío del día 2, el servicio del día 3, la forma del día 4, y así de cada día se relaciona uno con el otro. Al punto tal que cuando lleguemos a la presencia del día 13, es la consecuencia de todo lo demás. Entonces esa presencia está fundada por 13 tiempos anteriores que la proyectan hacia la próxima onda. Y de esa manera podemos transferir información de la experiencia de una onda a la siguiente. Por eso el tono 13 es el tono de la trascendencia. Por eso mismo el Señor Jesucristo es dentro de la religión y las metáforas de los que existieron antes de uno mismo, fue la encarnación avatárica en donde se desarrolló la personalidad del ser humano que trasciende su propio ego para poder lograr su presencia en el más allá. Y en el más allá es en las mentes de todos los otros seres humanos. Entonces lo que logró Jesucristo es estar presente dentro de todos los seres humanos. Por lo menos los que siguen esa línea de religión, ¿verdad? Por ahí los que siguen otras religiones o los que no les interesa la religión directamente, el tema Jesucristo para ellos no existe. Pero bueno, vivimos en un mundo en donde la gran mayoría son cristianos, entonces es fundamental, si vivís en este mundo, que tengas conciencia de qué es la religión y cómo funcionan las mentes de las personas que son religiosas, porque hay 3 religiones muy importantes en este mundo y es importante conocerlas para entender cómo funcionan tus hermanos, cómo funcionan sus manos, cómo funcionan esos humanos, ¿ok? Porque son parte de vos, y así como vos sos una herramienta fundamental en la existencia de ellos, todos ellos son una herramienta fundamental en tu propia existencia. En síntesis, si hoy vas a explorar el espacio, obviamente dentro de ese espacio vas a encontrar a otros seres humanos. Así que imagínate qué tan importantes son esos seres humanos, porque tu vida depende de ellos. Y vos sos una partecita de la importancia de la vida de ellos también. Y bueno, volviendo al tema del amor, que es el sello número 10, hoy estamos en el sello número 13, solamente han pasado 3 días desde el sello número 10, que es con la acción de amar, con el fin de amar. Acordate que todo lo que tenés ahí proyectado alrededor tuyo es para que con el fin de amar puedas jugar a poder influenciar explorando el espacio. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.